Buenas, compañeros. Estamos aquí el día de hoy para explicar el tema de bioquímica de las macromoléculas. Este tema está dirigido por 5 personas, pero solo pudimos reunirnos 3 por cuestiones de diferencia de trabajos y eso. La bioquímica de las macromoléculas, este tema intenta explicar la diferencia de cada uno de los grupos de biomoléculas y las reacciones químicas que se desarrollan dentro de las plantas, como un proceso dinámico que resulta en los procesos biológicos que caracterizan la organización de la materia viva. Entonces, en este explicación, cada uno de nosotros, mediante un póster, va a explicar una en específico de las 5 que habíamos escogido. Entonces, vamos a ir explicándola uno por uno. Ahora sigue nuestro compañero Daniel a explicar su tema. Bueno, mi nombre es Daniel Rodríguez y el tema que presento es estructura y función de las proteínas en plantas. Primero que todo, es importante recordar que las proteínas son una de las biomoléculas más esenciales en los seres vivos. En el caso de las plantas, cumplen un papel decisivo en procesos como la fotosíntesis, la respiración y también en la defensa contra el estrés ambiental. Además, actúan como enzimas que aceleran reacciones químicas y como transportadoras de moléculas necesarias para la vida. Ahora bien, un punto clave para entender las proteínas en su estructura tridimensional, en otras palabras, la forma que adoptan las proteínas en el espacio de los que es lo que determina si funciona o no. Esta forma se mantiene gracias a diferentes interacciones, enlaces de hidrógeno, puentes disulfuro, interacciones iónicas e incluso fuerzas hidrofóbicas. Cuando la proteína está bien plegada, puede cumplir perfectamente su función. Cuando la, Sin embargo, si el plegamiento falla, se pierde la actividad y eso puede comprometer a procesos vitales en la planta como la fotosíntesis. Para comprender mejor este tema, se distinguen 4 niveles estructurales. En primer lugar, es la estructura primaria, que es simplemente la secuencia de aminoácidos en la cadena. Después viene la estructura secundaria, donde aparecen patrones como las hélices alfa y las láminas beta. En tercer lugar, tenemos la estructura terciaria, que corresponde al plegamiento completo de la cadena, dando forma final a la proteína. Y finalmente está la estructura cuaternaria, que se da cuando varias cadenas se asocian y trabajan juntas, como ocurre en proteínas complejas. Cada uno de estos niveles aporta estabilidad y especificidad, y juntos aseguran que la proteína pueda realizar su función. Ahora bien, ¿qué ocurre si una proteína no se pliega bien? En este caso, pierde su función, puede acumularse y hasta llegar a ser tóxica para la célula. En las plantas, esto puede afectar directamente a los cloroplastos, comprometiendo procesos como la fotosíntesis. Para evitarlo, existen proteínas esenciales llamadas chaperonas, cuya función es ayudar a la que otras proteínas se plieguen correctamente o, en caso de fallar, dirigirlas a su degradación. Finalmente, quisiera destacar el papel de las hermoproteínas. Estas proteínas contienen un grupo hemo con hierro que es el responsable de unirse al oxígeno. En los animales tenemos la hemoglobina, pero en las plantas, especialmente en leguminosas como el frijol o la soya, aparecen las fitoglobinas. En los nódulos de las raíces, su papel es mantener un nivel controlado de oxígeno en el nódulo, de tal forma que las bacterias pueden fijar nitrógeno sin que la enzima nitrogenasa se inactive. En pocas palabras, permite que el ciclo del nitrógeno ocurra de manera eficiente y esto es vital para el crecimiento y la productividad agrícola. En conclusión, podemos decir que la función de una proteína siempre depende de su estructura, y en las plantas esto se refleja en procesos esenciales como la fotosíntesis, la respiración y la fijación de nitrógeno. Comprender cómo funcionan las proteínas no solo es importante desde el punto de vista científico, sino también para valorar cómo los vegetales logran crecer y adaptarse y responder a su ambiente. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, a continuación sigue la compañera Daily. Entonces, Bueno, buenas, hola. Me toca pues la estructura y función de los carbohidratos en las plantas. Carbohidratos en plantas. Los carbohidratos en plantas son fundamentales
Se producen durante la fotosíntesis cuando las plantas convierten la energía solar en glucosa y otros compuestos orgánicos. Estos carbohidratos son esenciales para el crecimiento y desarrollo de las plantas y también son una fuente importante de energía para muchos seres vivos que se alimentan de ella. Su estructura 3D pues es fascinante. Los carbohidratos como la celulosa, el almidón y la glucosa tienen estructuras moleculares complejas que les permiten cumplir sus funciones específicas en la planta. La estructura 3D de los carbohidratos en las plantas es crucial para entender cómo funcionan y cómo se sintetizan y degradan las células vegetales. A continuación, pues el último tema que me tocó fue los niveles estructurales. Los carbohidratos en plantas tienen varios niveles estructurales, como lo son los monosacáridos, que son los carbohidratos más simples como la glucosa y la fructosa. Los disacáridos, que están formados por dos monosacáridos unidos, como la sacarosa, que es la glucosa más fructosa. Los oligosacáridos, que están compuestos por 3 o 10 monosacáridos unidos. Los polisacáridos, que son carbohidratos complejos formados por muchos monosacáridos unidos, como la celulosa, que es una estructura y rigidez celular, el almidón, que es un almacenamiento de energía, y la hemicelulosa, que es una estructura y un soporte celular. Pues ya esto es todo lo que me toca. Bueno, y por último, mi tema que es los aminoácidos. Los planteé como los pilares de la vida, ya que los aminoácidos son las unidades fundamentales que constituyen las proteínas. Son esenciales para la estructura y funcionamiento de todos los seres vivos. Estos compuestos están formados principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, que son cruciales para el crecimiento, la reparación de los tejidos y la regulación metabólica. Mediante la síntesis y combinación de diferentes aminoácidos, los organismos pueden producir enzimas, hormonas y anticuerpos, lo que permite una respuesta adaptativa a su entorno. Por ejemplo, cuando nosotros rayamos la corteza del mango, ella bota una especie de protección, que es son aminoácidos que produce para defenderse y no contaminar el organismo como tal. También tenemos, los aminoácidos tienen la capacidad de impulsar el desarrollo, mejorar la productividad de los cultivos y optimizar procesos fitológicos y crear nuevas oportunidades de agricultura y nutrición. Esto se basa en que si nosotros optimizamos los aminoácidos en productos químicos, al aplicarse a las plantas van a tener mucho mejor rendimiento, lo que nos va a permitir una mayor rentabilidad económica en cada uno de los cultivos que lo usemos. También esto nos va a permitir mejorar su resistencia al estrés y que se anticipen a las necesidades cambiantes del medio ambiente. Como estamos viendo con el cambio climático, a veces está lloviendo y de repente entra una lluvia torrencial. Entonces, esos tipos de cambios los protege los aminoácidos en las plantas. La era de los aminoácidos. Al analizar y optimizar el perfil de los aminoácidos en los cultivos, los estrategas agrícolas proporcionan información valiosa sobre la salud y productividad de las plantas. Este conocimiento permite desarrollar estrategias para fertilizaciones eficaces, optimizar prácticas de cultivo y mejorar la calidad de los productos agrícolas, ya que han sido fundamentales para impulsar el éxito de los cultivos más resilientes y nutritivos. Bueno, aquí tenemos varios datos importantes. En cada planta, los aminoácidos son esenciales proteínas sintetizadas. Hay más de 20 tipos diferentes de miles de variedades de fotosíntesis. El rubisco es la enzima clave para poder procesar los aminoácidos. Tenemos tenemos que en la fotosíntesis existen 4.8 millones de moléculas por hoja de aminoácidos. En la defensa de enfermedades y eso, se aplican más de 27.200 péptidos señalizadores, que son aminoácidos encargados de la defensa, dirán como los glóbulos rojos de las plantas. Y tenemos 567
aminoácidos distintos que nos van a permitir el crecimiento de los cultivos y alto rendimiento mejorados con aplicaciones de aminoácidos. Y el 32.1% de nuestro enfoque innovador para usar los aminoácidos puede producir resultados rápidos, con un aumento significativo de la productividad y resistencia al estrés de los cultivos. Bueno, aquí seguía la compañera, mi lady, creo que se llamaba, la cual pues no pudo estar porque no tiene acceso a ningún equipo electrónico, entonces pues, y tampoco tuvimos respuesta por parte de ella en lo que fue el Microsoft Teams y el otro compañero simplemente no se presentó. Entonces, esta sería nuestra exposición acerca de este tema tan importante y les agradecemos muchísimo por su tiempo.